Los responsables de esta actividad son licenciada Braulia Imelda Rodríguez Flores, licenciada Ana Araceli Portillo Martínez, el maestro José Modesto Rustrián y su servidora Mirna Areli Zapata Chinchilla. Bienvenidos sean todos. Esperamos que esta actividad sea de su agrado y que sobre todo sea de mucho aprendizaje para cada uno de ustedes. Y quiero empezar con esta frase: si eres capaz de creer, eres capaz de vencer y conseguir tus objetivos. Como primer punto de nuestra agenda, muchas gracias, maestra, por esas palabras tan motivadoras para cada uno de nosotros. En este momento tenemos la intervención de la coordinadora académica, maestra María Carlota Ávila Arbizú de Palacios. Bienvenida, maestra, y el tiempo es suyo. Muchas gracias. Un saludo cordial para cada uno de los profesionales de la carrera de pedagogía en todas sus sedes. Es un placer para mí dirigirme a cada uno de ustedes. Sin duda alguna, un tema que es importante dentro del ámbito universitario y al que las autoridades a nivel de la universidad le han tomado un interés en cuanto a la construcción de la política de discapacidad a nivel superior desde hace algunos años y que ya se incorpora dentro del plan operativo anual de todas las unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hasta que nosotros logramos hacer nuestra la política universitaria, que la logramos leer, que la incorporamos y que nosotros tenemos conciencia de lo necesario que es no solo su conocimiento, sino que buscar su aplicabilidad dentro de las aulas universitarias, pues logramos hacer sentido de la incorporación de la política y también de la incorporación de los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad dentro de las aulas universitarias. Si bien en algunos momentos hemos tenido algún tipo de contacto o se han incorporado a algunas carreras estudiantes con discapacidad, también existen grupos o existen carreras en donde no los hay. Esto no quiere decir que nosotros dejemos por un lado el tema y que no estemos preparados cuando corresponda dar atención a este grupo que se ha considerado un grupo vulnerable por muchos años y que sin duda alguna pues es menester de cada uno de los docentes y de los profesionales. No solamente conocer la política, sino que conocer todas aquellas estrategias que nos permitan a nosotros dar atención dentro del aula al estudiante con discapacidad, pero también crear las condiciones necesarias a nivel pedagógico, didáctico, para que nosotros podamos acercarnos hacia ellos con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sigue siendo un desafío, sobre todo en la educación superior, más aún cuando nosotros hablamos de esta modalidad y estamos trabajando nuestras clases aún a distancia. Y nosotros nos hemos acercado al tema únicamente de forma teórica, ¿verdad? Nos sensibilizamos aún más cuando la discapacidad toca la puerta o al seno del hogar y tenemos alguna persona dentro de nuestro hogar o algún conocido muy querido con una condición como esta. Sin embargo, pues todo este tipo de situaciones pueden ayudarse a sopesar dentro del aprendizaje debido a que la preparación de los docentes para saber cómo reaccionar y qué hacer ante tales situaciones pues son importantes poder prepararlas desde antes, ¿verdad? Así que un saludo cordial para cada uno de ustedes y sin duda alguna esta tarde va a ser para cada uno fructífera porque nos va a dejar a nosotros algunas estrategias sobre las cuales podemos renovar también nuestra formación docente y lo que hacemos dentro de las aulas universitarias. Un saludo cordial y bendiciones. Muchas gracias, maestra, por sus palabras. En este momento, pues compartiré con ustedes que la educación es un privilegio que parte de la defensa de la igualdad de oportunidades para todos los niños y las niñas. Así que nosotros como profesores universitarios también debemos luchar porque la inclusión educativa se lleve a cabo a este nivel.
como siguiente punto, dejaré en el uso de la palabra al maestro José Modesto Rustrián, quien tendrá bien darle lectura y darle lectura a la hoja de vida de nuestra conferencista. El tiempo es suyo, maestro Modesto Rustrián. Gracias, maestra Arely Zapata. Cada uno de ustedes tenga la mejor de las tardes, compañeros. En esta oportunidad voy a tener a bien presentar a quien nos estará impartiendo un poco de sus conocimientos sobre lo que es la educación inclusiva. Y en esta oportunidad tengo el agrado de presentar a la licenciada María Victoria Batz Oxón, quien es maestra de educación preprimaria, egresada de la Escuela Normal de Párvulos Dr. Alfredo Carrillo Ramírez. También es guía Montessori, cursado en ACED, también orientadora vocacional y laboral, es licenciada en psicología, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala y actualmente pues cursa la maestría en docencia universitaria con énfasis en innovación tecnológica de la educación en la USAC. También tiene una experiencia laboral de 24 años de servicio como docente de preprimaria, 12 años de servicio como educadora especial en la Escuela Cristóbal Colón, ubicada en la zona 3 de la ciudad capital, docente universitaria en PADEP, tutora virtual del Diplomado Learning de Educación Inclusiva de la Dirección de Educación Especial y ha dado apoyo docente en el programa Aprendo en Casa, impartiendo matemáticas de segundo grado. Este es lo que puedo decir de nuestra presentadora, de nuestra capacitadora en este día, la licenciada María Victoria Batz, a quien dejo el tiempo. ¿Me escuchan ahorita? Ah, sí, ya. Muy buenas tardes. Me imagino que ha de ser cuestión del internet. Pues muy privilegiada. Me siento honrada de poderme dirigir a tan distinguidos profesionales que realmente están en el proceso de formar, porque realmente un profesional que se dedica a la educación, pues es un profesional que pues forma vidas. Y realmente es un profesional tan importante en nuestro país. Disculpen si me salí y me volví a entrar para ver si así pues ya me escuchaban. Entonces, muchas gracias por la presentación. Realmente hablar de educación inclusiva es de verdad de mucha alegría, iniciando pues con el hecho de que nosotros como profesionales que nos dedicamos a la educación, esto pues ya no es como nuevo. Solo permítanme, voy a compartir mi presentación y seguimos hablando. No sé si logran ver mi presentación. Si alguien me pudiera indicar. ¿Lograrán ver mi presentación? Sí, licenciada. Ah, muchas gracias. Bueno, pues es un tema muy, muy importante. Cuando me lo propusieron, realmente para mí fue un reto. Fueron días de preparación del tema, aunque ya muchos años en el trabajo de educación inclusiva. La brecha no es fácil, es un poquito complicado el aspecto de lograr llegar en este espacio. Realmente la educación inclusiva como camino hacia el futuro, de verdad, es un camino donde uno encuentra muchos obstáculos y muchas barreras, pero lo más importante es lo que deja, ¿verdad? Lo que podemos aportar a la educación inclusiva. Y aquí les dejo una imagen donde dice, ¿verdad? Todos juntos por la calidad educativa, porque lo que se pretende no es solo dejar entrar, ¿verdad? No solo es que ingresen, porque inclusión, por ejemplo, el término inclusión es solo dejar entrar, por ejemplo, a los niños con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. Y en este aspecto de educación inclusiva es una educación para todos. Entonces me complace mucho hablar del tema, disertarlo con ustedes. Va a ser un taller porque vamos a ir compartiendo y les voy a ir solicitando
de su apoyo para que puedan pues aportar aquí conmigo. Educación inclusiva, el camino hacia el futuro. Pueden ver acá la diversidad de, ahí sí que los colores son mágicos, y un color muy especial que identifica educación inclusiva es el fucsia. ¿Por qué el fucsia? Porque el fucsia pues es el símbolo del amor. Nosotros normalmente decimos es el rojo, ¿verdad? Pero en educación inclusiva hay una manita en la cual uno de los dedos pues está pintado con color fucsia, y eso significa que nosotros somos el corazón para muchos niños, a muchos jóvenes que necesitan de nuestro apoyo. Quisiera hacerles una pregunta, y si ustedes pudieran aportarme ahí en el chat para que sea un poquito más dinámico y que no solo yo hable. ¿Creen ustedes que la tecnología es inclusiva? Les voy a dar unos minutos, unos segundos que me respondan. Ahorita en la era de lo que nos vino a dejar la pandemia, ¿verdad? ¿La tecnología será inclusiva? Es la pregunta. Un niño, un joven con alguna necesidad educativa especial, ¿será que es parte de este proceso, de este cambio también, de este camino? Porque la tecnología vino a quedarse, ¿verdad? Bueno, la respuesta. No logro ver el chat por motivos de la presentación acá, pero sí, la verdad es no inclusiva cuando desde el punto de vista de nuestra metodología pues sea efectiva, que nadie se quede afuera ni nadie se quede atrás. En el momento que una herramienta, una plataforma digital llegue a un niño, o una plataforma tecnológica, o a un joven, y si está haciendo la metodología efectiva, sí es inclusiva. Pero en el momento que no está siendo inclusiva, porque entonces es ahí donde entra la creatividad del profesional de educación. Aquí pueden haber muchas formas de ahorita tanta plataforma, tanta herramienta digital, pero falta la pedagogía del maestro. Esa pedagogía del amor, ese afecto, ese contacto, máxime en este tema que es educación inclusiva. Pues la educación inclusiva, quiero decirles así a grosso modo, es un modelo de enseñanza que se centra en comprender y cubrir las necesidades de todos los individuos por igual. Aquí, licenciada, perdona, si quieres, ajá, te leo los mensajes donde te contestaron la pregunta. Gracias. Perdona. Ajá. Dice la licenciada María Ávila, sí, a través de aplicaciones. La licenciada Maggie Mix dice sí, por ejemplo, si alguien tiene discapacidad visual, podemos utilizar audio. El licenciado René Oliva dice, considero que sí, pues existen varios medios o formas de utilizarla. La licenciada Isabel Orellana dice sí. La licenciada Ilcia Lucero dice sí, hay muchos avances tecnológicos. Sí, hay muchos avances tecnológicos que contribuyen a su desarrollo. La licenciada Ana Cecilia Alvarado dice sí, a través de diferentes medios. El licenciado Carlos Alfonso dice sí, en cuanto a la variedad de opciones en las aplicaciones y dispositivos disponibles en la actualidad. El licenciado Jesús Hernández dice sí, es inclusiva la tecnología cuando ésta se adapta a la necesidad del alumno. Sí. Ahí estamos, licenciada, perdona. Gracias, muy amable, Linda. Realmente es importante lo que decía de último, ¿verdad? Cuando nosotros adaptamos, y es aquí donde llegamos a la conclusión, ¿verdad? Que si adaptamos nuestra metodología, toda tecnología o toda plataforma digital pues va a ser funcional para nuestros jóvenes y nuestros niños. Es importante pues manejar el marco conceptual sobre educación inclusiva.
¿Por qué hablamos de inclusión en educación? Porque la exclusión en educación es, por tanto, un fenómeno de gran magnitud, de verdad. O sea, es parte de lo que ahí sí que nos convoca y nos hace ver y reflexionar por qué nos limitan, ¿verdad? En cuanto a quienes están fuera de la escuela. No se limita solo a los que están afuera, sino que incluso los que están adentro y no son parte no tienen sentido de pertinencia, porque nunca han accedido a ella o la han abandonado debido a la repetición o la falta ahí les decía, ¿verdad?, de pertinencia o a la educación, los obstáculos económicos que ahorita en pandemia pues se está arreciando o las circunstancias de la vida de los estudiantes, ¿verdad? No sabemos en estos momentos cuánto. Yo trabajo en una escuela y hablamos mucho con las maestras. Yo trabajo como educadora especial y hablamos mucho el hecho de cómo vamos a retornar. Cuando retornemos, cómo vamos a encontrar a estos niños, a estos jóvenes y cómo vamos a abordar, porque cuando algo me preocupa, lo importante es ocuparme, porque de nada sirve que yo esté preocupada y la preocupación me angustia, me pone ansioso y pues cambia en mí muchas cosas, pero lo que tengo que hacer cuando algo me preocupa es que me ocupe, ¿verdad? Entonces ahí es la diferencia y es importante manejar todo el marco conceptual, ¿verdad? Todos los conceptos que competen a educación inclusiva. En ese momento nosotros vamos a comprender el por qué está en el marco de la educación, ¿verdad? Y acá pues le voy a dar un concepto muy general, pero que viene de la UNESCO. ¿Qué es educación inclusiva? Pues define la educación inclusiva como un proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes, incrementando su participación y reduciendo la exclusión en y desde la educación, ¿verdad? Entonces, lo que más tenemos como más fijado es todas las barreras que encontramos. Y no es que no tengamos la voluntad de apoyar a estos jóvenes, sino es las barreras que encontramos en determinado momento no dependen de mí qué hacer, sino que lo que tengo alrededor, mi contexto, no permite ese acceso, ¿verdad? Está relacionada con la presencia, la participación y los logros de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que por diferentes razones están excluidos o en riesgo de ser marginados, constituyendo un impulso fundamental para avanzar en la agenda de la EPT. ¿Qué se imaginan que son las siglas EPT? La primera les doy una pista: educación. La educación inclusiva es una educación para todos. Estas son las siglas EPT. Entonces habla de que todos somos un grupo y todos estamos en un espacio en el cual pues vemos este acceso. Esta imagen le dice, la verdadera inclusión va más allá del acceso, es lo que les decía, ¿verdad? No es solo dejar ingresar a la escuela o tener a nuestros niños en el aula o a nuestros jóvenes, implica el máximo aprendizaje y desarrollo de las potencialidades de cada persona. Se lee fácil, se dice fácil, pero no lo es. Implica cambiar nuestra forma de dar nuestra enseñanza tradicional, a buscar estrategias, a buscar la forma de lograr llegar a estos jóvenes o a estos niños. Es importante, dice un filósofo, es importante en la educación la felicidad. La educación es felicidad, no tiene que ser algo como forzado o algo como triste, ¿verdad? Sino que es felicidad. Entonces aquí desglosa esto, ¿verdad? Y aquí, ¿por qué es importante la educación inclusiva? Es la pregunta que todos nos hacen a los que nos dedicamos a esto. Y realmente es un concepto que nosotros pues tratamos de venir y dar muchas y mil razones, pero se fundamenta en principios éticos, sociales, educativos y económicos. Lo que decían de la educación es un derecho humano. Y desde ahí partimos a que todos tienen derecho a estar dentro de un centro educativo. Es un medio para hacer efectivo el derecho a una educación de calidad, sin discriminación y en igualdad de oportunidades. Que es ahí cuando nosotros decimos, pues no está solo amarrado o enlazado
a discapacidad, sino a todas las necesidades que podamos encontrar en el aula. Tal como, por ejemplo, pues incluso en nuestro país y en muchos países, por ejemplo en Jalapa, tienen una cultura. En todos los departamentos de Guatemala tenemos diferentes culturas y toda esa gama y esa riqueza debemos de tener esa madurez, ¿verdad? Yo sé que la tenemos, pero los jóvenes y los niños en determinado momento rechazan, discriminan, y es ahí donde entra el papel de nosotros, trabajar para que todos sean incluidos, que porque seamos colochos, pelo liso, morenos, blanquitos, chinos, realmente lo que se debe procurar es que todos estén dentro de la escuela bien, y dentro de los institutos en donde se desenvuelva y donde se dé un proceso educativo. La educación es un bien común y un derecho humano fundamental, es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Del que nadie puede estar excluido, porque gracias a ella es posible el desarrollo de las personas y de las sociedades. El derecho a la educación en su sentido más amplio va más allá de acceso a una educación obligatoria y gratuita. La no discriminación en educación significa asegurar que todas las personas o grupos puedan acceder a cualquier nivel educativo. Entonces, antes, o sea, en tiempos atrás, y todavía en algunos departamentos, los niños con necesidades educativas asociadas a discapacidad todavía no los sacan, los mantienen encerrados, no los llevan a escuelas regulares o a institutos regulares, porque la palabra normal no es apropiada utilizarla en educación, no solo en educación inclusiva, sino en educación. Los niños normales y anormales no es. Son niños regulares, y nuestros niños con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, quiero ampliarles un poquito esto, es cuando tienen una discapacidad visible o diagnosticada. Y a no discapacidad, pues tenemos muchas dificultades que tienen los jóvenes y los niños en cuanto a accesar a una educación al ritmo de los niños regulares o los jóvenes regulares. Entonces es importante mantener esta línea de lenguaje inclusivo, porque esto nos va a permitir comprender el por qué está la educación inclusiva. Pues muchos años atrás se manejaba cuando tenían una necesidad educativa especial, pues entonces veníamos y pues nosotros trabajábamos aula recurso, y los niños que tenían una necesidad educativa nos la llevábamos a nuestra aula. ¿Qué estábamos haciendo ahí? Segregando, ¿verdad? Estábamos segregando porque sí lo estábamos apoyando, pero pues estábamos sacando al aula. O sea, de su aula regular lo estaba llevando a mi aula especial. Y entonces, por convenios, por acuerdos, por todo el marco legal que existe sobre educación inclusiva, pues se llegó a un consenso y a un convenio de que hoy en día la educación inclusiva, si yo tengo un joven o un niño con necesidad educativa especial y es una dificultad, por ejemplo, de lenguaje, yo voy a dar una estrategia para que este niño mejore y comprenda mejor lo que estamos trabajando, y logre yo llegar al niño por medio de respetándole su ritmo y tratando de apoyar esa parte, de ir disminuyendo las barreras para que él pueda aprender. Pero entonces esta estrategia se la doy a todos, no se la doy solo a él. Entonces sale beneficiado todo el salón, ¿verdad?, de clase, porque doy una estrategia en la cual se afianza a los que ya lo saben, pues refuerzan el aprendizaje, y al que lo necesita, pues lo logra. Realmente la educación inclusiva es un medio para avanzar hacia sociedades más justas y democráticas. Es un medio para mejorar la calidad de educación y el desarrollo profesional de los docentes. ¿Por qué? Porque muchas veces no es porque no querramos apoyar la educación inclusiva. No tenemos las estrategias, no tenemos la forma de saber cómo apoyar a estos jóvenes y a estos niños, ¿verdad? La educación inclusiva le da un plus diferente al centro educativo. Y no es porque yo tenga una bandera de tener un niño con necesidad educativa especial, sino es venir y trabajar estrategias pedagógicas que va a hacer de mi centro educativo diferente porque voy a innovar, voy a tratar de aportar a nuestros jóvenes que lo necesitan, ¿verdad? El derecho a la educación inclusiva. Realmente las políticas de educación inclusiva
El concepto de inclusión puede ser, pues hoy entendido como un principio general que actúa como refuerzo para el logro de los objetivos de la educación para todos, desde una perspectiva comprensiva. Hablamos mucho del marco legal y las políticas porque todo nuestro proceso educativo tiene que ser sobre bases sólidas, ¿verdad? En cuanto al área legislativa, porque entonces yo puedo tener las mejores intenciones, ustedes como profesionales las pueden innovar y poner, pero si no está en ley, entonces queda solo como en un espacio, ahí sí que se dispersa la enseñanza, ¿verdad? Y ya en básicos o diversificado, pues es ahí donde nos cuesta un poquito romper las barreras que existen, ¿verdad? La verdadera inclusión es la inclusión en el conocimiento. Hoy la educación de calidad quiere decir educación que permita a todos la inclusión en el conocimiento válido, ¿verdad? O sea, todos, yo puedo decir algo o podemos dar nuestro tema, pero realmente nuestros niños o nuestros jóvenes en determinado momento no nos comprenden en la metodología que yo les dé, ¿verdad? Entonces tengo que tratar de innovar para lograr llegar al conocimiento válido. El foco realmente que tendrían que tener la atención es la transformación de los sistemas educativos y de los centros educativos en específico para que sean capaces de atender la diversidad de necesidades de aprendizaje, de las necesidades del alumnado que son fruto de su procedencia social y cultural, también de sus características, capacidades, estilos de aprendizaje y esencias, porque realmente no todos tienen las mismas posibilidades, eso es una realidad, y no todos han tenido la misma oportunidad para poder desenvolverse en el área educativa. Los jóvenes y los niños no es que no puedan, es que no han tenido la misma oportunidad que otros. Es importante también centrarse en generar entornos inclusivos, lo que implica básicamente pues dos perspectivas. Por un lado, respetar, comprender y hacerse cargo de la diversidad cultural, social e individual. Entonces es importantísimo tanto a nivel del sistema educativo como de la respuesta de las escuelas y de los profesores que dan a las expectativas de las necesidades de los estudiantes. Y por otro, promover pues acceso igualitario a una educación de calidad. Entonces aquí es como como quisiéramos un lazo, porque si la comunidad educativa no está unida, no logramos mucho. Si solo una persona trabaja en un proyecto, no se puede, tenemos que contar con toda la comunidad educativa. ¿Y cómo podemos lograr esto? Pues realmente entender un concepto más amplio de inclusión y cuáles son las principales barreras para alcanzar en educación inclusiva. Pues la UNESCO define hoy en día que la inclusión como el proceso de abordar y responder a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes y mediante una mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades. Y la reducción de la exclusión dentro y desde la educación. Esto implica cambios y modificaciones en el contenido, los enfoques, las estructuras, las estrategias, con una visión común que incluye a todos y todas, ¿verdad? En la convicción de a todos y a todas. Entonces, es importante cuando les digo, dar una estrategia y que sea beneficio para todos. Realmente la inclusión pone énfasis en aquellos grupos de estudiantes en riesgo de ser marginados, que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Trabajar en las políticas de inclusión, garantizar pues que todos los ciudadanos, sin importar sus condiciones sociales, económicas, puedan accesar a una educación de calidad. Eso es lo más importante en este proceso de educación inclusiva. Varias medidas para lograr la inclusión para todos, atender las necesidades de todos los estudiantes. Cada uno tiene diferente proceso de poder incluso de recibir emociones, de recibir diferentes situaciones, no todos la van a vivir de la misma forma. Abordar la diferencia de género y la educación en el aprendizaje se debe adaptar a las necesidades, intereses y expectativas. Es muy importante respetar el ritmo de trabajo de cada estudiante. Sin embargo, como no avanza, lo dejo. Eso es lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Es
lo que menos tenemos que perder es la fe en nuestros estudiantes. Combatir la discriminación racial, ¿verdad? Étnicas, socioeconómicas o culturales. Articular o integrar orgánicamente el aprendizaje a los diferentes niveles del sistema educativo desde la educación. Tenemos un canal de atención y de recepción diferente. El aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos, un importante facilitador para la inclusión social, también, ¿verdad? Es importante y clave para la educación, el desarrollo humano. Realmente la idea de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos se aplica realmente a todos, sin importar la edad, género, condición. Es importante llegar a cada uno. Sí es importante aplicar estrategias a cada edad, a cada nivel de cada proceso educativo que se da, desde el nivel preprimario hasta el nivel superior, ¿verdad? El logro de la educación inclusiva a través de la aplicación de la educación de un enfoque basado en los derechos. El derecho a la educación, pues hablamos que es un derecho fundamental, es un núcleo esencial de los derechos humanos y es esencial todo derecho económico, social y cultural. Es importante dar ese apoyo, ese acompañamiento. Por supuesto, nuestra Universidad de San Carlos, en ese aspecto, pues tenemos esa posibilidad de apoyar a las personas con discapacidad o no discapacidad, porque como les he dicho, ¿verdad? No solo está asociado a discapacidad, sino a una necesidad educativa que tenga el estudiante, que no precisamente sea evidente o que la visible, ¿verdad? Que podamos ver que lo necesita. Aquí lo enfoco a escuela, pero está enfocado el término escuela a todo el proceso educativo que se lleva, ¿verdad? Realmente hay 4 dimensiones claves que son la disponibilidad que tengamos hacia el estar en la escuela, y el ser escuela, el ser un centro educativo, la accesibilidad, realmente el acceso a la aceptabilidad de todos los estudiantes, y la adaptabilidad, porque adaptamos todo nuestro currículum y nuestro entorno a apoyar las necesidades que vayan surgiendo, porque por ejemplo, todavía esto está en proceso. Muchos centros educativos, universidades todavía falta trabajar en cuanto a estructura física, ¿verdad? Si llega, yo estudié en la Escuela de Psicología aquí en el PUM. Yo tenía un compañero que utilizaba silla de ruedas y lo tenían que cargar los compañeros para subirlo al 3er nivel, ¿verdad? Y lo más lógico sería que el grado se bajara al 1er nivel y que pues, lo pudieran atender. O lo más significativo hubiera sido que pues hicieran rampas para que pudiera el compañero pues ahí sí que desplazarse en la universidad de la forma más ahí sí que tranquila y sentirse con sentido de pertinencia, ¿verdad? En estar en estos espacios hay que trabajar todavía mucho. La educación inclusiva es la mejor solución para un sistema escolar que debe responder a la necesidad de todos los estudiantes. Es importante ver este aspecto en cada salón de clases a nivel general de la universidad. Ustedes que trabajan trabajamos, porque también trabajo en el área universitaria, es bastante la necesidad que se tiene y palpable, ¿verdad? Pero a veces no respondemos porque pensamos que tal vez no hay voluntad de trabajo y en determinado momento es porque no ha tenido esa posibilidad de llevar su proceso de forma, ahí sí que acompañada. Ahí sí que hay cosas que no podemos hacerlas solo, ¿verdad? El enfoque hacia una educación inclusiva de calidad. Aquí quiero entrar a un tema muy importante que es el DUA. Yo sé que han escuchado sobre el tema y pueden poner ahí en el chat si han escuchado sobre el DUA. Si ha llegado un pincelazo, que ese es el camino hacia el futuro de la educación. Y no solo de la educación inclusiva, sino de la educación a nivel general. ¿Y qué es el DUA? Es un conjunto de principios, estrategias que incrementan posibilidades de aprendizaje, orientan al maestro en la formulación de metodologías flexibles teniendo en cuenta la diversidad del aula. Entonces, eso es el DUA. Y el DUA me da a mí
pues, y a todos nosotros los que nos dedicamos a formar, una educación pensada en todos. Y es aquí donde nosotros vemos, y aquí entra lo que les decía que vamos a trabajar en estos momentos, ya en mucho término acá, y lo vamos a realizar individual y ahí lo vamos a hacer grupal. Por ejemplo, tenemos canales de recepción y por ejemplo está el visual, está el auditivo y está el kinestésico. El DUA se basa en estos 3 canales de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tenemos hasta 7 canales, pero estos 3 son base para lograr llegar al aprendizaje del estudiante. Muchas veces, por ejemplo, acá está una presentación PowerPoint, ¿verdad? Pero hay veces que el niño o el joven va a necesitar que haya un video, que haya algo que yo escuche, que vea y que pueda yo incluso, las herramientas digitales nos ayudan mucho a poder interactuar. Entonces esa parte kinestésica es importante en el DUA. ¿Y cómo son las etapas de la implementación del DUA? Primero exploramos. El explorar, preparar, integrar, escalar y optimizar. Aquí hay una necesidad de cambio, miren, aquí abajo. ¿Por qué? Porque todo va en evolución, todo cambia, todo va, todo de un día para otro. Nosotros no podemos decir cambio de la educación, ¿verdad? Pero sí es un proceso que se está llevando. Y no es como algo inventado o algo que a alguien se le ocurrió, sino es un proceso ya estudiado en otros países, pues que tienen más oportunidades de poder atender a la diversidad. Y acá, pues, el aprendizaje experto es llevar todas estas etapas, explorar qué necesidades tengo en mi aula. Es importante preparar, porque entonces voy a poder responder a la necesidad de ellos. Integrar, ¿verdad? Aún con su diversidad yo puedo integrar lo que tenga. Vamos escalando poco a poco. Si no lo sabe, no lo dejo, sino que lo dejo que él trabaje a su ritmo, pero lo estimulo y lo incentivo a que puede venir y puede avanzar y optimizar su aprendizaje. Muchas veces se tiene la idea de que una discapacidad intelectual no va a aprender a leer y escribir. Y quiero contarles que en algunos casos sí. Depende del estímulo y el trabajo que pueda hacer el profesional. Por supuesto, no solo los psicólogos podemos trabajar en la educación inclusiva. Los abordajes terapéuticos sí, somos nosotros los que somos encargados de diagnosticar, de dar ese acompañamiento psicológico al estudiante. Pero quiero decirles que las necesidades educativas especiales, ustedes, mis admirados colegas de la pedagogía, son los básicos y los clave en este proceso, porque la pedagogía es la clave para lograr un aprendizaje de calidad. La psicología lo acompaña, pero la pedagogía es la que le da el impulso para que pueda realizar lo que le falte, ¿verdad? Aquí es como una flor, el DUA es diferentes modelos de aprendizaje, aprender juntos, diversidad de estudiantes, distintas formas de aprender, es una educación para todos. Entonces son retos que se plantea realmente a nivel, como les digo, no solo Guatemala, sino a nivel internacional, y que ya han sido pues abordados, ¿verdad? Y ya han sido, ahí sí como la ciencia, ¿verdad? Experimentados y sí han funcionado. Hay 6 razones por qué voy a utilizar el DUA. 1, atender a la diversidad. 2, facilitar el currículum flexible, ¿verdad? 3, educar a los alumnos competentes. Imagínense qué gran palabra acá, porque nuestro fin último es que sean profesionales competentes, y no solo competentes, sino respondan a las necesidades que ellos lleguen a encontrar cuando ya lleguen a la vida profesional. Favorecer la accesibilidad. Es importante eso en por qué trabajar el DUA, ¿verdad? 5, aplicar la neurociencia, que ya es un tema tocándose muy fuerte. El 6 es reivindicar diferentes capacidades. Entonces, es enfocarme cuando tengo una necesidad educativa especial, y no me enfoco en la discapacidad, sino en las capacidades del estudiante. Aquí es un cuadrito que realmente aporta mucho.
porque aporta una forma de atender a la diversidad, que es el DUA, pero tiene 3 principios y está por colores. Los 3 principios son estos. Está el verde, el rojo y el azul. Y hay 9 pautas, que son las que están en cada principio. Pero si lo leemos, como leemos los dos, lo leemos desde acá. Y el DUA se inicia aquí en el centro. Redes de conocimientos. ¿Qué se aprende? ¿Sí? Entonces, proporciona opciones para la percepción, el lenguaje, los símbolos, la comprensión. Entonces, en los espacios educativos no estamos exentos a que nos llegue un joven o un niño sordo. Entonces, es importante que nosotros aprendamos la lengua de señas. El lenguaje inclusivo es importante que lo manejemos, ¿verdad? Una persona sorda. Yo escucho todavía en la calle que dicen, o profesionales que dicen sordomudos, y se dice sordo. Y entonces hay muchos términos que todavía hay que trabajar, y desde ahí yo estoy siendo inclusivo porque yo voy a respetar a las personas tal cual pues lo merecen, ¿verdad? Porque el decirle, no decirlo correctamente es donde yo empiezo como a no apoyar el espacio de educación inclusiva, ¿verdad? Entonces aquí opciones ¿qué es lo que voy a hacer para lograr que mi estudiante perciba? ¿Qué voy a hacer para favorecer el lenguaje? ¿Qué voy a hacer para favorecer la comprensión de lo que estoy enseñando? Y la segunda es acá, en la celeste, redes estratégicas. ¿Cómo se aprende? Entonces aquí, si se dan cuenta, en la representación, y aquí son las acciones. Proporcionar, por ejemplo, la acción física, la expresión y la comunicación y las funciones ejecutivas. Entonces aquí es como venir y, bueno, ¿qué va a aprender? Pues, por ejemplo, va a aprender el abecedario hablando hacia término general, o va a aprender, por ejemplo, la estructura de la planta. Y la acción es, por ejemplo, hablemos de hábitos de estudio. Aquí nos internamos hablando en funciones ejecutivas. Muchos de nuestros jóvenes a nivel nacional tienen dificultades en el aprendizaje, pero las tienen porque no tienen un ordenamiento. Cuando yo yo trabajo mucho con padres de familia, yo le digo, pero es que mire, no pone atención, no logra, por más. ¿Por qué no logra? Porque no está como estamos ahorita. Estamos frente a la computadora poniendo atención. Muchos de nuestros jóvenes, y nosotros también a veces nos pasa, que estamos aquí, estamos atendiendo a nuestra familia, estamos viendo el televisor, estamos atendiendo el teléfono. Entonces, esa diversidad de actividades, mi cerebro no logra. O sea, lo logra hacer por inercia, ¿verdad? Pero nuestros jóvenes necesitan esa estructura de trabajo. Bueno, pues llega, se sienta y tiene lo esencial, ¿verdad? No saturar los ambientes de aprendizaje. Según María Montessori, las paredes no deberían de ir decoradas, ¿verdad? Porque el aprendizaje con ella pues es como que fuera la casa. Entonces realmente es importante el trabajar funciones ejecutivas. Acá las redes afectivas, ¿por qué se aprende? Es importante que nosotros tengamos proporcionar opciones para captar el interés, mantener el esfuerzo y la persistencia del estudiante y la autorregulación. Entonces aquí entra mucho lo interno del estudiante, pero nosotros como entorno somos importantes, y ustedes y todos los que nos dedicamos a educación somos guía en la educación, y tenemos que intervenir en propiciar espacios sanos para nuestros estudiantes. Y eso es lo que está faltando ahorita en la presencialidad, ¿verdad? Que en determinado momento se dice que la escuela es el único lugar donde uno puede estar seguro. En determinado momento sabemos, y lo estamos viendo en esta pandemia, lo rectificamos, el único espacio en determinados casos con nuestros estudiantes es el salón de clase, es el profesional que lo atiende, los profesionales que lo atienden. Entonces aquí es donde el DUA pues trabaja.